Entonces, primero, gracias por la invitación y por la oportunidad de contarles un poco lo que estoy viendo yo en la situación que estamos viviendo hoy día y algunas ideas que quiero plantear de cómo podemos salir de ellas. Les quiero proponer algo difícil de hacer en estos días, que como decía Mauricio, son días bastante turbulentos. Quiero proponerles que veamos esta crisis como una oportunidad porque es dura, pero lo que logra hacer es que visibiliza y aumenta y exacerba problemas que veníamos viendo y que veníamos arrastrando hace tiempo y que no habíamos sido capaces de enfocarnos en solucionar y de gestionar. Y yo creo que eso es una oportunidad que vamos a tener que tratar de abrazar y aprovechar. Voy a partir con un repaso de lo profundo y lo único que es esta crisis en particular y algunas tendencias que está acentuando, para luego hacer solo 3 puntos muy rápidamente de cómo creo que podemos aprovecharla sin desperdiciar el enorme dolor, el enorme daño que está proporcionando esta crisis a todos nosotros y la verdad al mundo completo. La verdad es que nos está lloviendo sobre mojado. La velocidad de progreso de nuestro país ya venía golpeada, no solo desde octubre, sino que desde bastante antes. A principios del siglo XX nos demorábamos casi 60 años para duplicar el PIB per cápita. Luego vino un periodo de pequeña aceleración donde la velocidad de progreso aumentó y empezamos a duplicar el PIB per cápita en la mitad del tiempo, 36 años, un poquito más de la mitad del tiempo. A partir de fines de los 80, principios de los 90, duplicar el PIB per cápita demoraba la mitad de lo que demoraba en el periodo anterior, 16 años. Y esos fueron los años en que hicimos grandes reformas de disciplina fiscal en 2001, banca central autónoma, educación obligatoria y gratuita de 12 años, plan de salud garantizado, bueno, además de un boom de commodities que nos logró aumentar la velocidad de progreso y fue lo que nos dio el apodo de los jaguares de Latinoamérica, que algunos de ustedes que tienen más edad como yo se van a acordar. Si volviéramos a dividir por 2 el tiempo, en 2014, 8 años después de la última vez que corté en ese gráfico, deberíamos haber vuelto a duplicar el PIB per cápita, pero claramente estamos muy lejos de eso. Y si hago unos supuestos muy optimistas, lo que diría es que vamos a lograr duplicarlo recién a partir de 2041. Es decir, nuevamente estamos a 35 años de distancia de duplicar el PIB per cápita que teníamos en 2006. Portugal es el doble del PIB per cápita que tenemos nosotros hoy día, es decir, 35 años de distancia de Portugal y si ustedes se acuerdan, ese era como el objetivo de desarrollo que teníamos ya hace 3 décadas atrás, seguimos persiguiéndolo y se nos sigue alejando. ¿Qué nos pasó? Pucha, nos quedamos dormidos en los laureles, no logramos mantener esas reformas incrementales que debíamos haber mantenido, reformas que el Banco Mundial llama reformas de segunda generación, que ya no son solo de cantidad de atenciones de salud, de cantidad de viviendas, de cantidad de educación, sino que se enfocan en mejorar también la calidad, y eso es un proceso continuo y mucho más difícil de hacer. En eso estábamos cuando nos golpeó la pandemia y nos empujó a una severa recesión que es realmente única. Única porque no tiene origen económico, ni se desenvuelve principalmente por variables económicas como estamos acostumbrados a ver en recesiones previas. Es por primera vez realmente global. Hoy día hay más del 90% de los países del mundo en recesión y además su evolución es realmente y altamente incierta. Nunca antes habíamos visto este nivel de incertidumbre. Estimamos que este año, el 2020, el PIB per cápita va a caer 3 veces lo que cayó en las 2 recesiones previas. Nuestras recesiones del 2009, la gran crisis financiera global, o la asiática del 99, eran 3 veces más chicas que la de hoy día. Solo nos vamos a comparar en magnitud con la crisis de deuda de principios de los 80, aquella que pueden ver más hacia la izquierda en el gráfico. Retrocedimos, o vamos a retroceder según lo que estimamos, 9 años en el PIB per cápita y nos demoraremos por lo menos, calculamos, unos 4 años en recuperar el nivel que teníamos antes de iniciar esta crisis. Y eso es suponiendo un rebote en
B corta, como ven ahí abajo de esa flechita, algo que parece optimista y algo que claramente no podemos asegurar todavía. Podría darse una recuperación más lenta, más parecida a la U que pueden ver a principios de los 80. La evolución es incierta porque no sabemos cómo va a evolucionar el virus ni la ciencia, pero además porque se han ido generando nuevas tendencias negativas para la recuperación, la antiglobalización, la anti-inmigración, el conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China, todo eso ha aumentado y está con el potencial de hacer que la recuperación sea más lenta. Y a todo lo anterior le tenemos que sumar un legado de problemas internos que venimos arrastrando y que se van a ver exagerados, exacerbados con la pandemia que vamos a tener que enfrentar a la salida. La respuesta de políticas públicas también ha sido única. Única en velocidad, en tamaño y en instrumentos. Estaba diseñada para enfrentar un shock transitorio de corta duración, pensábamos a lo más 3 meses, pero la crisis ha sido mucho más prolongada. Estamos viendo rebrotes de contagio y retroceso de los procesos de apertura en varios países del mundo. Estamos viendo rediseños de los instrumentos para enfrentar este shock más largo. Estamos reestimando cuántos recursos necesitamos y cuántos recursos tenemos disponibles para hacer frente. Y empezamos a ver signos de que estamos transitando desde una crisis de liquidez a una crisis de solvencia, con cicatrices que van a ser permanentes en las cadenas de producción y permanentes en las familias. Y como país estamos enfrentando un equilibrio bien difícil de manejar, un equilibrio que es hacer lo suficiente, pero no pasarnos, es apoyar una recuperación rápida, pero sin evitar una reestructuración. Porque lo que viene es un proceso largo de cambios permanentes que estamos ya viendo en forma muy dolorosa en el mercado laboral. En 6 meses retrocedimos 10 años en empleo, cerca de 2 millones de empleos menos tenemos hoy día, y eso implica que 1 de cada 2 personas en edad de trabajar en Chile no tienen trabajo. La caída de desempleo hay que sumarle impactantes cifras de suspensión de contratos, de reducción de jornada, de reducciones de ingresos sobre todo, pero más que nada, y lo que quiero enfocarme es que esto ocurre con mucha más fuerza en sectores que emplean a personas de menores ingresos, en miles de pequeñas empresas que tienen alta capilaridad geográfica, pocas espaldas y que tenían un efecto comunitario muy significativo. No sorprende entonces que la caída del PIB y la caída del empleo se dé mayoritariamente en estos sectores que llamamos de mayores contactos, sectores que incluyen comercio, transporte, alojamiento, comidas y servicios personales. Sectores que están golpeados porque son aquellos donde hay mayor riesgo, obviamente, de contagio. Esos sectores representaban una mayor proporción del PIB y del empleo cada año, o en cada año van representando una mayor proporción del PIB y del empleo, y están enfrentando cambios radicales en sus procesos, en sus productos, que van a ser muchos de ellos irreversibles, permanentes. Y entonces estos sectores que son los más golpeados, no solo nos preocupa porque son los sectores que contrataban a la mayor cantidad de trabajadores de menores recursos o de recursos intermedios, sino además porque estos sectores cumplían un rol, 2 roles importantes y fundamentales en la economía. El primero tiene que ver con que estabilizaban el ciclo económico. En las recesiones, entre comillas, normales anteriores, la inercia de este sector, la resiliencia de este sector, hacía que los cambios fueran mucho menos abruptos que serían si es que no existieran estos sectores. Un segundo rol que cumplen estos sectores fuertemente golpeados, un sector, es un rol social, porque entregan una oportunidad de trabajo a aquellos trabajadores que estaban siendo desplazados por la automatización industrial, evitando que caigan, por lo menos hasta ahora, ese ha sido su rol, en un trabajo sin futuro, como llamo yo a aquellos trabajos de última milla de los deliveries, o un futuro sin trabajo, es decir, aquellos que se quedaban sin empleo, inactivos, desempleados. Y entonces, Chile va a salir mucho más pobre, mucho más desigual que antes. Pero ahora, a diferencia de otros países y otras catástrofes previas en Chile, yo creo que no nos ha servido para unirnos, sino que todo lo contrario.
Esto nos va a costar muchos años adicionales de precariedad, no solo para aquellos que pierden sus ingresos, sino que porque los aumentos de desigualdad erosionan la cohesión social y los principios democráticos con consecuencias que yo creo que son nefastas y duraderas. Pero no quiero que nos quedemos en esto, quiero que avancemos y salgamos de esta difícil realidad y empecemos a pensar en los aprendizajes y en las oportunidades que tenemos si es que las gestionamos adecuadamente. Y lo fundamental es cómo gestionarlos adecuadamente para poder salir bien de este pantano. Y me voy a referir a 3 de ellas. Lo primero es que, por suerte, esta pandemia nos está golpeando hoy día y no hace una década atrás. Las clases online, los webinars, el teletrabajo, las videollamadas han permitido que mantengamos un tipo de actividad productiva y social que no habríamos mantenido hace una década. De lo contrario, tendríamos que estar lamentando muchos más muertos y un colapso económico mucho mayor. Se aceleró la incorporación de las tecnologías en los diferentes procesos y, como dije, no solo los productivos, sino también en casi todos los de desarrollo social. Pero desgraciadamente eso no beneficia a todo el mundo de la misma manera. Personas de mayores ingresos en los sectores menos golpeados nos vemos mucho más beneficiados que otras personas. Eso se ve también entre países. Países más ricos se ven más beneficiados que países más pobres. En Chile, por ejemplo, 1 de 4 trabajos se pueden realizar de manera remota. En Luxemburgo, sin embargo, solo 1 de cada 2. Y esto también lo podemos ver en educación a distancia, donde los niños de mayores recursos han podido mantener sus aprendizajes en la línea roja en ese gráfico. Los más vulnerables, claramente no. Aumentan brechas que ya existían y generan un efecto en esta generación del confinamiento que va a ser permanente de desigualdades por el resto de sus vidas. Lo vemos en matemática en este gráfico, lo podemos ver en lenguaje y lo vamos a ver en forma muy significativa y donde más me preocupa a mí es en el desarrollo socioemocional de los más pequeños. Pero aún con todas estas dificultades, estos avances tecnológicos pueden ser una excelente herramienta para mejorar la posición de estos adultos y de estos niños que van quedando atrás en el proceso. El teletrabajo sirve y va a servir cada vez más para incorporar talentos de baja o de dificultad de movilidad, aquellos que están en zonas aisladas, adultos mayores, padres y madres de niños pequeños. La reconversión de los trabajadores en estos sectores golpeados fuertemente se hace mucho más eficientemente cuando lo hacemos a través de medios digitales. La tecnología también puede acercar las mejores prácticas hacia estos colegios más vulnerables, adaptando los contenidos a un contenido que es personalizado y que potencia a cada niño en su máximo nivel y no apunta al promedio de un sistema hipersegmentado que por lo demás reproduce y amplifica desigualdades de origen. Este va a ser un proceso de mejora continua. Entramos en esto muy rápido, vamos a tener que adecuarlo para tiempos normales y sobre todo, y aquí está yo creo la primera oportunidad, vamos a tener que potenciarlo para que beneficie a la mayor cantidad de personas posible. Un segundo aspecto potencialmente positivo, si lo gestionamos bien de esta pandemia, es que hemos revalorizado el valor revalorizado a los trabajadores esenciales. Esos aplausos, reconocimientos de los trabajadores de primera línea en la salud, pero también en delivery, en supermercados, han traído a la palestra a estos trabajadores normalmente invisibilizados y mal compensados. Y la pregunta es si podemos aprovechar este momento para cambiar su futuro. Para eso vamos a tener que atravesar y manejar un delicado equilibrio también, un equilibrio en que nos permite reconocer esa revalorización de algunas de esas funciones esenciales con mejores condiciones, con mejor trato, pero cuidando de que esto no empuje una automatización acelerada. Para eso lo que vamos a tener que hacer es potenciar las características humanas que son irreemplazables de estos trabajadores. Así entonces, la segunda oportunidad es que tenemos en nuestras manos la posibilidad de redirigir la tecnología para que complemente las habilidades humanas y las potencie, no las sustituya. Queremos transformar en crítico el factor humano real, aumentando el valor, reconocimiento que va a recibir a través de ello e incluso va a mejorar su condición de capacidad de negociación. Por último, el tercer punto es que yo creo que
se ha revalorizado o se ha hecho un reconocimiento del rol del Estado, de las instituciones y de los líderes. Todos, independiente del color político que tengamos, creemos que necesitamos un gobierno que haga la pega y nos estamos dando cuenta que hay muchísima pega por hacer. Esto quiere decir distintas cosas según nuestro sesgo ideológico, pero yo creo que un mínimo común es que queremos un gobierno que sea competente y que tenga a su lado un sistema político que aporte con los contrapesos adecuados sin anularse, sino que complementándose. Y para eso tenemos que pensar en las nuevas formas de hacer gobierno. Una cosa particular de esta crisis es que las herramientas de políticas públicas han perdido toda inhibición y han acudido casi sin intermediario a la ayuda de los ciudadanos. Casi como si estuviéramos hablando de un Estado de última milla, que se salta a los bancos para llegar con los créditos, que se salta a los almacenes para llegar con los alimentos. Una tendencia que podemos evaluar en una conferencia más larga si es buena o es mala, una vez que termine el proceso, pero que creo yo no va a desaparecer después de esta pandemia. Y por lo tanto, creo que la tercera oportunidad es que vamos a tener que enfocarnos en, a lo menos, contar con 3 atributos que Francis Fukuyama aborda muy bien. Lo primero es que necesitamos un Estado eficaz. Eficaz en la gestión de los recursos, eficaz en las políticas públicas y en sus impactos. Un Estado que cuente con la confianza social para avanzar en un proceso de transformación de forma colaborativa, donde todos estemos encima. Y con liderazgos fuertes que permitan dibujar la hoja de ruta que vamos a tener que recorrer. Porque esa es la hoja de ruta que nos va a servir para acelerar el proceso de recuperación, pero además para retomar el camino hacia el desarrollo. El Foro Económico Mundial convocó a que la reunión de este año mire este momento de la historia como un momento del Gran Reset, una oportunidad para realizar las adaptaciones necesarias que permitan reiniciar este proceso de desarrollo que hemos visto frenado antes de la pandemia y que va a ser acrecentado por eso. Y para eso hay que salir de nuestra zona de confort, romper huevos, pensar fuera de la caja, armar una nueva forma de hacer las cosas mejoradas. La oportunidad que viene con esta crisis es que nos permite repensar el futuro y rediseñarlo de acuerdo a los anhelos que tiene la sociedad hoy día, esta sociedad transformada. No desperdiciemos el dolor de esta crisis sin producir los cambios relevantes que las siguientes generaciones merecen y que nos van a agradecer. Miremos nuestros procesos, nuestra historia, seamos valientes para corregir aquellos aspectos que nos hemos dado cuenta que no están cumpliendo bien sus objetivos. Profundicemos las cosas que han sido exitosas, pero sobre todo no tengamos miedo en innovar, en incursionar en nuevas ideas que puedan ayudarnos a seguir hacia adelante. Seguir hacia adelante en un proceso donde Chile permite incorporar a más personas en oportunidades de progreso y que los que van quedando atrás sean cada vez menos y que cuando queden atrás sean recibidos por una sociedad que es empática, que es compasiva, un sistema que es más amistoso con el medio ambiente, que es más amistoso con todos, una sociedad que es cohesionada, que es colaborativa y que sobre todo es resiliente, porque este no va a ser el último golpe que vamos a tener que enfrentar todos juntos. Vienen crisis por delante y tenemos que estar preparados para ellas. Así que los invito a tratar de contribuir en la gestión de esta transformación de una sociedad que genera mayor progreso, mayor futuro para todos hacia adelante. Muchas gracias.